Ok, vamos a ver cómo se definen las rutas y los controladores en un proyecto de Express utilizando un gestor de plantillas. Lo primero que hacemos es generar el archivo app.js para que al momento de inicializar el proyecto lo tome como el entry point. Instalamos Express y EJS de una vez con el comando npmi express, ejs y inicializamos el proyecto con npm init-y. Entramos a checar el package.json, nos aseguramos que las dependencias están instaladas y en este caso estoy definiendo un script que lo que va a hacer es abrir el navegador en localhost en el puerto 3000 y además después de que lo abra va a correr el entry point, el app.js utilizando Nodemon para que se puedan observar los cambios conforme se esté trabajando. Una vez hecho eso, creamos nuestros directorios, en este caso mediante la consola con un mkdir. Creamos la carpeta de views, public, routes y controller. Ya que tenemos nuestras carpetas, empezamos a llenar nuestro app.js. Primero hay que requerir Express y guardarlo en una constante. Lo hacemos utilizando el siguiente comando. Posteriormente creamos otra constante para guardar el path que nos va a servir para establecer una ruta pública para servir lo que son los archivos estáticos como el CSS, las imágenes, etc. Y vamos a guardar la ejecución de Express en una constante, en este caso app. Configuramos el puerto para nuestro proyecto. En este caso, como lo definí en el package.json, vamos a utilizar el puerto 3000 y además vamos a dejar la configuración lista en caso de que queramos desplegar nuestro proyecto, por ejemplo, en Heroku. Pues para eso vamos a hacer uso de app.use. Vamos a utilizar express.static para definir nuestra entrada pública. Y posteriormente vamos a poner a escuchar a nuestro proyecto el puerto que necesitamos con app.listen. Definimos los parámetros y simplemente para tener una retroalimentación visual vamos a hacer un console log en donde vamos a establecer en qué puerto estamos corriendo el servicio. Una vez hecho esto, vamos a crear nuestro manejo de peticiones HTTP, como son las peticiones GET o POST, y en este caso sin utilizar rutas aún. Pues para eso hacemos uso del app.get, definimos la ruta a la que vamos a responder, y aquí vamos a servir lo que es el home.html. Para hacer eso debemos de definir a nuestros parámetros de request y response, y en este caso vamos a responder con un res.send para mandar un mensaje únicamente antes de servir un documento HTML y comprobar que esté funcionando correctamente. Mandamos un hola y vamos a correr nuestro script con npm start. Eso va a abrir automáticamente el navegador en el localhost puerto 3000 y vemos que está funcionando sin ningún problema. Entonces ahora vamos a enviar un archivo, en este caso el home.html. Para hacer eso vamos a hacer uso de nuestra constante path y el método resolve para poder tener acceso a este documento. Entonces definimos la ruta y creamos el archivo, obviamente, para mostrar algo. Esto va a ser un archivo completamente sencillo. Simplemente vamos a mandar un mensaje para comprobar que todo esté funcionando bien.
Guardamos, en mi caso cerré el navegador, voy a detener la ejecución del nodemon y ahí está corriendo sin ningún problema. Ahora vamos a ver entonces cómo podemos implementar el sistema de ruteo. Lo que hicimos hasta ahora no está implementando nada de rutas ni controladores. Para hacer uso de las rutas, en este caso vamos a utilizar un manejador de plantillas, el JS, y lo primero que tenemos que hacer para poder utilizarlo es hacer un app.set view engine y definimos el view engine como EJS. Y después viene la descomposición de nuestra ruta, o nuestra respuesta a una petición HTTP. Entonces vamos a hacer uso del método use en la ejecución de express en app.use y vamos a decirle que todas las rutas que empiecen con diagonal, que es el main, van a ser atendidas por nuestro archivo, nuestra constante que va a guardar esas rutas en particular. Vemos que tenemos un error en la ejecución del nodemon. Eso es normal porque no tenemos definida ni el archivo de rutas y tampoco hemos requerido esas rutas para que se guarden en ese archivo. Entonces vamos a crearlo dentro de la carpeta de rutas, rutasmain.js. Antes de empezar a llenar eso, vamos a requerir nuestro archivo y guardarlo en una variable que va a tener el mismo nombre. Requerimos, le decimos a app.js que nuestro archivo de rutas se encuentra en el directorio raíz, en donde está nuestro app.js, en la carpeta de routes, y el archivo que estamos buscando es rutasmain.js. Seguimos con errores en la consola, nada de qué preocuparse. Y empezamos a llenar nuestro archivo de rutas. En este caso, este archivo va a responder todas aquellas peticiones que lleguen exclusivamente a las rutas que tengan nada más la diagonal. Estas rutas se van a concatenar, es decir, esa diagonal se puede sumar a alguna otra ruta o subruta que yo establezca aquí. Por ejemplo, si yo establezco en este caso que se va a atender a diagonal home, entonces la ruta completa sería diagonal home, pero nuestro navegador elimina automáticamente una diagonal. Vamos a hacer uso del método router de express y lo guardamos en una constante que va a tener el mismo nombre y de esa forma vamos a atender a las peticiones. Ahora, las rutas lo único que van a hacer es identificar qué método HTTP está solicitando el usuario, y dependiendo del método y la ruta que esté solicitando, nosotros vamos a redirigirlo hacia un controlador. El controlador es el que va a guardar toda la lógica que va a estar detrás de nuestro sitio. En este caso, el nombre del controlador va a ser controlador main, que todavía lo voy a especificar. Y ese controlador main va a requerir un archivo que aún no hemos creado, que se va a encontrar afuera de la carpeta de routes. Por eso escribimos los puntos, diagonal, entramos a controller y dentro de controller nosotros vamos a crear un archivo que en este caso le voy a dar el mismo nombre, controlador main.js. Este controlador main.js puede almacenar varios métodos. En este caso en particular estamos solicitando el método que se llama inicio, y ese inicio va a tener una lógica exclusiva para atender a esta petición. Debemos de recordar que el archivo de rutas es necesario que lo exportemos para que pueda ser utilizado en el app.js. Entonces vamos a exportar esa variable que estamos configurando, en este caso router,
Y finalmente vamos a crear lo que es nuestro controlador main.js. Estos controladores se crean almacenándolos en un objeto. Este objeto es el que se va a encargar de guardar en cada uno de sus propiedades o de sus keys la lógica que vamos a implementar. Entonces vamos a definir una constante, y esta constante va a ser nuestro objeto completo. En mi caso yo le voy a denominar controlador. Abrimos las llaves para establecer nuestro objeto, y también es importante recordar que necesitamos exportar esta constante hacia rutas para que puedan tener acceso a los métodos o propiedades de este objeto. Entonces vamos a establecer el método que estamos solicitando en rutas main, que fue el método de inicio. O sea, podemos tener uno o más métodos en cada uno de nuestros controladores. En este caso, inicio, lo que quiero que haga cuando un usuario haga una petición es que sirva una plantilla EJS, que aún la vamos a crear. Escribimos exactamente lo mismo que tendríamos en una respuesta sin rutas, que son nuestros parámetros request and response almacenados se pasan a una función en donde vamos a utilizar el método render para la respuesta. Este método es necesario para poder servir una plantilla, y vamos a servir el archivo home.ejs. Sin embargo, como estamos utilizando el manejador, no es necesario incluir el punto EJS o la terminación de nuestra plantilla. Y otra cosa importante a notar es que cuando estamos trabajando con EJS, por default, la ruta de nuestras vistas va a estar en la carpeta views. La carpeta views tiene que estar en raíz para que podamos tener acceso a ella por default. Entonces, creamos nuestro archivo de plantilla y vamos a mandar un mensaje sencillo para comprobar que todo esté funcionando correctamente. Seguimos con errores en Notmon, si se dan cuenta, porque todavía no hemos terminado de configurar todos los accesos. Aquí en este caso hizo falta exportar nuestra variable para que el archivo de rutas tenga acceso a él. Entonces exportamos la variable controlador, guardamos y ya no tenemos ningún error en nuestra ejecución. Actualizamos y vemos que nuestra plantilla se está cargando correctamente con el mensaje que definimos. Y en nuestros controladores también podemos definir o solicitar datos a una base de datos, a un arreglo o a la carpeta de modelos posteriormente, para utilizarlos de forma dinámica en cada una de nuestras vistas. En este caso vamos a crear una constante que va a guardar algunos datos para nuestra vista. Entonces vamos a nombrar esta constante como enfovistas y vamos a crear las propiedades del nombre, que es el nombre que aparecerá en la pestaña de nuestro navegador, plantilla con EJS. Vamos a crear también título. Y aquí pondremos pruebas con rutas. No hay que olvidar separar las propiedades o los métodos con comas, y finalmente vamos a poner creador y mi nombre. Ahora estamos creando este objeto, pero aún no tenemos acceso a él en nuestra vista. Para que podamos tener acceso a la información que contiene este objeto, es necesario pasárselo, en este caso en la respuesta que va a renderizar nuestra plantilla EJS. Entonces para eso vamos a hacer uso del segundo parámetro que nos permite enviar el render,
y ponemos el nombre de nuestro objeto. Tiene que ir entre llaves para que pueda ser utilizado. Regresamos a nuestro archivo de plantillas y aquí es donde podemos empezar a insertar contenido de forma dinámica en cada una de las partes en la que lo necesitemos. Ahora, para hacer uso de nombre, de título, de creador, es necesario que nosotros utilicemos el nombre de la constante que le estamos pasando como segundo parámetro en nuestro método render. Entonces, si queremos cambiar el título y en lugar de que diga document, vamos a utilizar la etiqueta especial de JS que incluye un igual para que este contenido se muestre. Y vamos a utilizar el nombre de nuestra constante que estamos enviando, que es en este caso info plantillas. Por ahí me faltó la i, perdón, info vista. Y mediante el punto vamos a acceder a lo que es el nombre almacenado en esa constante. Hacemos lo mismo con título y con creador. Nada más para corroborar que todo esté bien, checamos que efectivamente el nombre que aparece en nuestra pestaña ahora es distinto. Y utilizamos la misma etiqueta en este caso, ya que no estamos pasando ninguna etiqueta HTML dentro de nuestro contenido. Seguimos utilizando la etiqueta con el signo de igual para infovista.título y también para infovista.creador. Y de esta forma se debe de poder visualizar en nuestra plantilla en JS, ya en el navegador, la información que tenemos almacenada en dicha variable. Y todo está saliendo sin ningún problema. Ahora, nosotros estamos pasando lo que es la constante infovista como un objeto y dentro de este objeto tenemos varias propiedades, pero necesitamos utilizar el nombre de este objeto para tener acceso a cada una de estas propiedades. Si no queremos hacer eso, si queremos tener un acceso directo nada más utilizando el key value o de cada una de nuestras propiedades, lo que debemos de hacer es utilizar el spread operator dentro de la constante que estamos enviando y de esa forma ya no necesitamos escribir el nombre del objeto, únicamente utilizando el nombre de cada una de sus propiedades tendremos acceso a la información almacenada en cada una de ellas. Vamos a corroborar que esto funcione bien. Vamos a quitar ese infovista punto de cada uno de nuestros elementos dinámicos y guardamos y checamos que todo siga funcionando de forma correcta. No debería de haber ningún cambio, ya que toda la información es la misma. Lo único que cambiamos fue la forma de acceder a la información. Entonces vamos a agregar un pequeño cambio nada más para apoyo visual. Guardamos, actualizamos y listo.